Hola amigos, en este video tutorial vamos a explicar cómo resolvemos un problema de sólidos de revolución, que es un problema que usualmente nos da mucha dificultad porque no logramos conceptualizar qué es lo que hay que hacer, ni nos imaginamos cómo es la figura que se obtiene a partir de la región que determina este sólido. Vamos a ver entonces en 4 pasos cómo resolvemos un sólido. El primer paso es obtener la región que genera el sólido en cuestión. El segundo paso es trazar un recuadro de diferencial adecuado. El tercer paso es plantear la integral y finalmente, como cuarto paso, es solucionar la integral. Quédense conmigo para que miremos cómo se resuelve un problema de sólidos de revolución. Muy bien amigos, vamos a arrancar entonces con la primera etapa de la comprensión de un problema de sólidos de revolución, que tiene que ver con hacer la región que va a determinar el sólido. Lo primero que tenemos que hacer es este enunciado, llevarlo a la parte gráfica y poder entender cuál es la región que nos están pidiendo en cuestión. Miremos que este ejercicio nos pide calcular una región comprendida por esa curva de f de x. Siempre va a haber una función y van a haber otros elementos, que esos elementos normalmente son rectas, incluido el eje x o el eje y. En este caso nos están planteando dos rectas. Una recta es x igual a 1 y la otra es x igual a 9 y el eje x. Vamos a dibujar esa región que determina la función y esas rectas para que comprendamos cuál es la región que va a generar el sólido de revolución que estamos buscando. Miremos. Muy bien amigos, entonces lo que vamos a hacer es graficar la función. Como vemos, es una función cuya gráfica es una gráfica de las que pudiéramos llamar elemental, no porque sea fácil, sino porque son funciones que se supone ya son de nuestro dominio. Vamos a trazar la gráfica. Allí estamos trazando la gráfica de f de x igual raíz de x. Vamos a continuación a trazar las dos rectas verticales definidas en el enunciado del ejercicio. En primer lugar vamos a trazar x igual a 1, es una recta vertical que pasa por el eje x en el punto donde vale 1, y la recta x igual 9, también por el eje x, pasando por el punto donde x vale 9. Y finalmente nos dicen que el eje x, cuando miramos cuál es la región que limitan esas 4 figuras, porque son 4 figuras, podemos observar que la figura que se genera es esta región del plano. Muy bien jóvenes, entonces ya estamos en la segunda etapa de la solución del ejercicio, que consiste en entender de qué manera esta región que tenemos aquí, limitada por la función, limitada por las rectas que van desde 9 hasta 1, y limitada por el eje x, de qué forma esa región, al hacerla rotar en torno al eje x, genera un sólido de revolución. Entonces este sólido de revolución fue generado por esta región que tenemos allí al hacerla girar en torno al eje x. Debemos entonces identificar un diferencial de volumen. Un diferencial de volumen es un disco que se ajuste perfectamente a todo ese volumen. Un disco típico pudiera ser este. Allí tenemos un disco típico que, si lo trasladamos aquí a la región vista en el plano, se va a ver como un rectángulo. Ese disco, si yo lo veo de frente, observen que es un rectángulo de ancho de x, y desde el centro hasta el borde de arriba su altura es f de x. Si ese rectángulo lo vemos de frente, vamos a tener un círculo de radio f de x. Pero lo que debo entender es que esa figura no es más que un cilindro con radio f de x y con altura de x, y por geometría conocemos que el volumen del cilindro es igual a pi radio cuadrado por altura, que debemos comprender que el radio es la función, o sea que nos queda pi por la función
elevada al cuadrado por la altura, pero la altura del cilindro es dx. Y esa figura la podemos entender aquí en este otro diagrama como que esto es dx y que la altura de ese rectángulo aquí, que es el radio del cilindro, esa altura es la función. Esta es una parte fundamental de la comprensión del problema, entender cuál es el sólido que se genera, entender cómo es un disco típico y descubrir cuál es el radio de ese disco, porque siempre el dx va a ser el espesor, el dx va a ser el diferencial que nos garantiza que a medida que ese dx se haga infinitesimalmente pequeño, la cantidad de discos que se van a llenar aquí en esta figura, esa cantidad de discos va a asegurar que la suma de todos sus volúmenes va a ser exactamente igual a la suma del volumen de la figura que estamos calculando. Vamos para el siguiente paso, que consiste en plantear la integral que nos permite llegar a ese resultado. Muy bien, ya luego de haber obtenido el sólido de revolución, de haber planteado un rectángulo típico que se suele llamar un diferencial de volumen, vamos a plantear nuestra integral. Como vemos, el rectángulo es un rectángulo que está en sentido vertical, lo cual en esta técnica de discos nos da el indicio que la integral que hay que plantear es una integral en la variable x. Entonces, el tercer paso es plantear la integral. Vamos a plantear la integral, tenemos que hay una fórmula dada por una de las propiedades de la integral, es esta fórmula que tenemos aquí, y lo que tendríamos que hacer allí es reemplazar los valores, lo que nos está indicando la fórmula que hay que reemplazar. Como vemos en la fórmula hay unos límites de integración, esos límites de integración los van a determinar las rectas verticales entre las que se está moviendo esa región, entre las que está delimitada esa región en sentido vertical. El A sería el valor más pequeño, que en este caso es el 1, el B sería el valor mayor, que en este caso es el 9, y el radio que se indica allí en aquella fórmula es el radio que ya pudimos ver en la animación anterior del sólido cuando estamos planteando la región y cuando estamos planteando el rectángulo y disco típico de integración. Entonces el radio, como podemos ver, el radio está determinado por la altura que hay desde el eje X hasta la función, la cual es la función. La función raíz de X nos determina el radio de ese disco. Por lo tanto, al reemplazar tenemos que la integral va a ser la integral desde 1 hasta 9 de la función raíz de x al cuadrado de x. Ese es un punto fundamental, pero fíjense que es un punto que se hace de una manera, digamos, sencilla en el orden de ideas que ya tenemos una fórmula que nos dice qué es lo que necesitamos identificar en nuestro dibujo para poder plantear esa integral. Ese es el paso número 3. Y el paso número 4 ya tiene que ver con la solución del ejercicio en sí. La solución del ejercicio es resolver una integral definida, que normalmente estas integrales, las funciones que quedan involucradas, son integrales que se resuelven con básicamente teoremas de antiderivada. Usualmente no salen ejercicios que haya que resolver con técnicas elaboradas de integración, sin embargo si salieren pues no hay problema, son técnicas que debemos dominar. Entonces observemos que se resuelve la integral, se resuelve todas las operaciones que hay indicadas allí y nos da esta integral, da como resultado 80 pi medios, que el resultado final será 40 pi. Observen que esta fue la cuarta etapa y con eso hemos dado solución a nuestro ejercicio de integración. Repasemos brevemente cuáles fueron las 4 etapas que seguimos para llegar a esta solución. La primera etapa fue dibujar la región, limitada por la curva y las otras condiciones que se dan en el enunciado. La segunda etapa fue entender ese sólido en el espacio, cómo era y cuál sería un disco típico de integración, tal como lo mostramos en esta imagen. La tercera etapa fue plantear la integral
reconociendo que hay una fórmula, hay una manera de calcular volúmenes que lo da ese teorema. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es identificar esos elementos en el ejercicio que nos dan para plantear esa integral. Y el cuarto paso fue resolver esa integral, que es una integral definida, para llegar al resultado de 40pi. 40pi serán unidades de volumen cuando estamos hallando un volumen, y que esas unidades estarán determinadas por el contexto del problema, que nos diga en qué unidades se está trabajando, si es en el sistema inglés o si es en el sistema métrico. Como ven, compañeros, para resolver un ejercicio de volúmenes tiene 4 etapas, pero fundamentalmente hay 2 etapas que son vitales en la comprensión del problema, que es la etapa número 1, en la cual dibujamos la región, y la etapa número 2, en la que nos debemos imaginar cómo es el sólido obtenido. Los invito a que miren nuestros otros videotutoriales que hay sobre estos temas para que se ubiquen y comprendamos de manera conceptual todos estos temas de cálculo. Muchas gracias.